Hermanita, perdón. Te prometí que todo iba a estar bien, que te iba a cuidar, que íbamos a encontrar un hogar, algo de comer. Pero el mundo no nos escuchó. Te juro que lo hice todo. Lo intenté todo, pero no pude solo. Y nadie hizo nada. Sin ti no vale la pena ni siquiera intentar vivir. Y ahora soy nada. Para nadie. Solo somos un par de cuerpos más, ¿no? Espero poder verte de nuevo, hermanita. Ver de nuevo esa luz que la guerra apagó. Disculpa, espera. ¿Esa rata me robó? Si alguien quiere llorar con ganas y perder la fe en la humanidad, véase La tumba de las luciérnagas. Película clásica del estudio Ghibli. El mejor estudio de animación para rompernos el corazón. Es una historia sobre la guerra, la cual vemos desde la perspectiva de Seita y su hermana menor, Setsuko. Dos niños que intentan sobrevivir tras el bombardeo en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. 21 de septiembre de 1945. Esa fue la noche donde morí. Lo primero que vemos es a Seita caído en el piso, muerto de hambre, mientras todas las personas pasan a su lado ignorándolo, como si su muerte fuera una más, una insignificante muerte más. Y como no, es una época de guerra, nada es más normal que la muerte. Un oficial lo esculca y encuentra una lata de dulces, que tiene unos pequeños huesos dentro, y la termina tirando a un campo de luciérnagas. Un detalle bastante importante. Algo bastante curioso es que la historia empieza por el final, para enfatizar que el relato no se trata de si mueren, sino de cómo lo hacen. Se inspiró en la propia experiencia del autor, Akiyuki Nosaka, quien perdió a su hermanita durante la guerra. Cuando nos devuelven al principio de la historia, vemos a Seita y a Setsuko en su casa con su madre, cuando empiezan los bombardeos por parte de los aviones del bando enemigo, lo cual los obliga a huir y a esconderse de todos los desastres y del fuego. Y es donde empiezan sus desgracias. Al acabar el ataque y calmarse toda la Tower y eso, descubren que su madre es una de los tantos heridos que dejó el ataque, resultando quemada casi en su totalidad. Es una de las escenas más densas de toda la película, y no solo por lo visual, que ya de por sí es bastante denso imaginarse a la mamá de uno en una situación tan crítica, tan extrema, sino también por lo que simboliza en la película. Es el punto en el que ellos quedan solos. La familia y sobre todo la madre es un símbolo de seguridad, de apoyo incondicional. Y al perderla es como si la vida les dijera: perritos, desde ahora les toca solos. Sumándole la escena en la que bombardean su hogar, literalmente y simbólicamente es el fin de todo lugar seguro que conocen. En consecuencia tienen que irse a vivir con una tía lejana, lo cual no es del todo cómodo. Obviamente es un contexto de guerra, hay hambre, hay problemas, hay escasez, hay estrés, hay de todo. Y desafortunadamente los dos hermanos se encuentran en un contexto en que si no aportan, no sirven. Pero perros son solo niños. Pero hay que tener en cuenta, son tiempos difíciles, es una guerra. Y vemos cómo esa guerra rompe todo tipo de lazos. Cómo ese tipo de situaciones obliga a la gente a ensimismarse, a preocuparse por sobrevivir uno mismo. Y los demás dejan de importar, sea quien sea. Y Seita empieza a sentir todo ese menosprecio. Simple abandono de su misma familia. Como en un mundo de adultos en guerra, un par de niños solo estorban. Los veían nomás como dos bocas más que alimentar, y no como personas. Y Seita empieza a desarrollar un orgullo complicado que lo llevan a tomar decisiones un tanto arriesgadas, como por ejemplo irse con Nezuko a su suerte a vivir solos. Y es que solos sobrevivir se les hizo mucho más complicado. Seita, como hermano mayor, es el encargado de encontrar dinero, de encontrar comida, pero son tiempos difíciles. Es efectivamente difícil. Una de las cosas que alcanza a comprar un día es una lata de dulces, la cual se la regala a Setsuko. Una lata de dulces bastante importante porque no solo es como alimento, sino que se convierte en un refugio emocional para Setsuko, un símbolo de seguridad, de amor. Y no solo para ella, posteriormente también para Seita, pero ya vamos a hablar de eso, calma. Como dato curioso, para esta lata se tomó como referencia una marca real llamada Sakumadoro. Y después de la película, la marca se volvió un símbolo nostálgico en todo Japón. Muchos compran esa lata solo como un homenaje. Imagina el nivel que llegó esa historia. Y bueno, en su nuevo refugio, ya una de las escenas más simbólicas y especiales de toda la película, la que justamente le da el título, es cuando por la noche empiezan a mirar y a jugar con las luciérnagas hasta que se quedan dormidos. Y al otro día, Seita ve a Setsuko enterrando a las luciérnagas, diciendo: también están muertas. Las luciérnagas son el símbolo central de la película. Es como una belleza efímera, como la infancia o la misma vida. Aquí es cuando Setsuko empieza a entender la muerte
muerte a través de ellas. Entiende que existe un final. Una analogía que también se le compara con ellos mismos como personajes. Brillos de inocencia que se extinguen por la oscuridad de la guerra. Justamente Takahata, el director de la película, eligió las luciérnagas no solo por su belleza, sino porque su ciclo de vida es breve y refleja el destino de los personajes. Aquí la situación se les puso de para arriba. Cada vez es más difícil conseguir comida y esto obliga a Seita a robar. Y una vez es pillado por el dueño de un cultivo que estaba robando y le pegó una zarandeada buenísima. Y bueno, nosotros lo vemos como el malo porque estamos viendo la película desde la perspectiva de los niños. Pero no seamos hipócritas. Póngase en situación. Si su país está en guerra, una situación compleja, y usted se esfuerza porque su cultivito esté bien, para que usted y su familia puedan tener que comer, y viene un desconocido a robarle. Parce, cualquiera lo agarra a traques y que se arme la que se tenga que armar. Y está en su derecho, son sus cosas, ¿no? Pero perro, ya estuvo, ya le dio su muenda. Solo que este viejo mugroso se pegó la personal y persiguió a Seita hasta donde vivía. Y tras de ver que efectivamente vivía en la calle, que lo hacía por su hermanita menor, que se estaba muriendo de hambre, aún así lo arrastró hasta la policía para que lo encarcelaran o qué sé yo, no sé. Era un perro sin corazón, ¿qué más quiere? Ya ven que todos están en una situación muy difícil y él la tiene peor, ya son falta de sentimientos. Afortunadamente el policía era un poquitico más humano y dejó ir a Seita. Bueno, yo jamás justificaría robar. El mismo Seita sabe que está mal, él pide perdón, él entiende que se equivocó, pero en la película había necesidades, estaban en guerra y Seita no lo hacía por él, no lo hacía por hacerle el mal. Lo hacía por su hermana. Arriesgó su vida para que su hermanita comiera. Faltó a sus valores para que su hermanita comiera. Aquí se demostró mucho que la guerra formó un país individualista. Que cada persona velaba por sí misma. Que era una estupidez pensar en las necesidades de otro. No importaba pasar por encima siempre y cuando uno pudiera tener lo suficiente para vivir. Y siendo Seita y Setsuko unos niños contra un mundo entero sin empatía, la tenía muy difícil. Aquí Setsuko por el hambre empieza a enfermar feo. Y Seita la lleva al médico. Este médico la revisa como por encimita y le dice: papi, tiene nutrición, dele comida. ¿Pero comida de dónde? Pero el piloto doctor le vale mierda y los ignora. Señor, yo creo que es difícil entender el nivel de desesperación y de impotencia si usted no ha pasado por algo parecido. Imagine lo que tenía que sentir Seita. Su hermanita se estaba muriendo y nadie los quería ayudar, estaban solos. Bueno, un día Seita, después de salir a buscar comida, llega al refugio y encuentra a Setsuko en un estado deplorable. Estaba delirando del hambre, de desnutrición. Setsuko estaba esperando a que Seita volviera mientras comía botones imaginando que eran dulces. Estaba haciendo bolitas de arroz con barro para que pudieran comer. Ya estaba en su límite físico y mental y era solo una niña. Para Seita, esto es la culminación de su fracaso como hermano mayor. El golpe que termina de quebrarlo. Él le deja a Setsuko una sandía que había podido comprar con lo último que habían podido conseguir. Y ella le dice: hermanito, gracias. Sus últimas palabras antes de morir. Seita entra en un duelo traumático por la culpa, por la impotencia, la desesperación de no poder haber alimentado a su hermanita a tiempo. Siente que es su culpa que ella se hubiera muerto de hambre. Él quema el cuerpo de Setsuko. Este acto muestra el último vínculo entre ambos. La lata de dulces se transforma en una urna sagrada para él. Literalmente está cargando con la muerte de su hermana, como una forma de culpa eterna. Culpa que lo llevará a su muerte. No por suicidio, sino por tristeza. Sin su hermana ya no le importaba buscar comida. Ya no le importaba intentar sobrevivir. Cuando la muerte se lleva a los inocentes y los vivos no pueden perdonarse, el alma queda atrapada en ese momento. La culpa, no la guerra, es la que termina de destruir a Seita. Y el hecho de que él se deje morir es bastante representativo para la película. Él está representando a los muertos en vida, a los que la sociedad ignora y deja de ayudar. 21 de septiembre de 1945. Esa fue la noche donde morí. La historia no termina con redención. Ellos no fueron recordados ni salvados. Solo en la muerte encontraron la paz que la vida les negó. La historia termina con un mensaje claro. La paz no siempre honra a sus víctimas. Al final, los espíritus de Seita y Setsuko observan la ciudad moderna, iluminada desde una colina. Y sonreír juntos es la única paz que pudieron conseguir. Este cierre es una visión post-mortem del recuerdo. Ambos niños se convirtieron en símbolos eternos de un dolor que nadie escuchó, de los gritos de ayuda que nadie quiso atender, del amor perdido y de las víctimas invisibles de los conflictos humanos. Y el mundo sigue indiferente. Ellos solo fueron unos cuerpos más, olvidados, perdidos y negados. Esta película no solo es una crítica a la guerra y a las consecuencias invisibles de los conflictos políticos, es una crítica a la misma sociedad,
a lo que somos. Cómo ignoramos la necesidad de las demás personas y cómo ese egoísmo puede acabar con la vida de alguien más, dejarlos en el olvido. El cómo negar un pan, una comida, un favor, una ayuda puede apagar la luz de alguien. Es importante priorizar nuestra vida, sí, pero ¿alguna vez miramos al lado? Si el de al lado ya comió, si el de al lado necesita ayuda, si tenemos posibilidad de ayudarlo. Y bueno, con esa reflexión me gustaría dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado bastante este análisis. Si les gustó, si les interesó, pues pueden dejar su me gusta. Eso ayuda bastante a que este video pueda llegar a muchas más personas. Y no se olvide, si no lo ha hecho, suscríbase. Es gratis, no le cuesta nada y me apoya muchísimo. Y yo también le dejo mis redes sociales por acá por si me quiere seguir. En mi Instagram, TikTok, bueno, por ahí. Y no siendo más, nos vemos la otra semana. Se cuidan.